Y nos vamos a hablar con Miguel Uribe Turbay, candidato al Senado por el Centro Democrático, número 1 en el tarjetón para el Senado. Doctor Miguel Uribe Turbay, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Bueno, doctor Uribe Turbay, ¿cuáles son sus propuestas de campaña y con cuáles piensa usted llegar a estas próximas elecciones y obtener un triunfo en las elecciones para Senado de la República? Doctor Fernando, muchísimas gracias por esa pregunta, pero déjeme comenzar prendiendo las alarmas de la necesidad de salir a votar masivamente por el Congreso. He estado recorriendo la ciudad de Bogotá y muchos otros departamentos y veo con preocupación que la mayoría de colombianos no le estamos dedicando la atención suficiente a la votación o a la elección al Congreso. Hemos dedicado nuestra atención exclusiva a frenar la mayor amenaza que tiene hoy el país en la presidencia, pero no hemos pensado en lo que puede pasar si secuestran el Congreso de la República. El Congreso es el seguro de vida de la democracia y de la libertad. Y gane o pierda Gustavo Petro, va a ser un riesgo para Colombia. Si gana, como presidente destruye la democracia y acaba la libertad, eso ya lo sabemos todos. Pero si pierde, volverá a ser senador, y esta vez no con 3 senadores, sino con una bancada de 5, 10, 15 o incluso más grande, lo que va a implicar una bancada petrista que se va a dedicar a destruir la propiedad privada, a perseguir al empresario, la fuerza pública, la libertad de expresión. Es decir, van a reivindicar las vías de hecho y promover la violencia. No olvidemos que Gustavo Petro es el candidato a la violencia, quien quiere debilitar la fuerza pública, acabar el ESMAD, quiere destruir por completo las instituciones, quiere perdonar el ELN y ahora también indultar a la primera línea, que me temo yo que ahora pretende convertirlos en los mismos colectivos chavistas que en Venezuela de manera paramilitar defienden el régimen. De esa manera, doctor Fernando, yo voy a hacer un muro de contención en contra de esa bancada y de ese sector político del Congreso. Voy a liderar una fuerza en contra de Petro, del petrismo, pero especialmente a favor de la democracia y la libertad. Y he recorrido el país promoviendo la necesidad de salir a votar masivamente porque la consulta de verdad es el Congreso. Si ganamos el Congreso, salvamos a Colombia. Y claro que tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos. Por eso propongo reducir el Congreso, propongo que volvamos a la circunscripción regional en el Senado, que los congresistas tengan un término no superior a 8 años, que se les pague por ir a los congresistas, y eso va a generar mayor control social, pero especialmente más oportunidades, más recursos para la inversión social. Estamos cansados de los alcaldes y gobernadores que prometen cosas que no pueden cumplir, que ganan con mentiras, como lo hizo Petro en Bogotá o Claudia López o muchos otros en otras regiones. Por eso propongo que alcaldes y gobernadores que incumplen sus promesas de campaña queden inhabilitados para no volver a aspirar y no volver a engañar a los ciudadanos. Voy a trabajar por una reducción real del Estado burocrático, no solo el gobierno nacional, sino las gobernaciones y alcaldías, porque es injusto que se proponga cobrar más impuestos, mayor carga tributaria a las empresas y a los emprendedores y no se haga ningún esfuerzo real de austeridad. Necesitamos reducir el Estado burocrático para aumentar el estado de inversión social, las oportunidades para el campo, para los jóvenes, para las mujeres. No podemos pretender que la carga tributaria sea un obstáculo o para emprender o que ahogue al empresario. Por otro lado, tenemos que jugárnosla por la reactivación económica, pero en serio. Usted más que nadie sabe, doctor Fernando, que es imposible mantener el crecimiento económico si elegimos mal. Lo hemos visto en toda la región. La plata es cobarde. Si quedamos en malas manos, la inversión se va a ir, va a ahuyentarse la inversión, los inversionistas no van a venir a Colombia. Incluso las personas que tengan la posibilidad de abrir una cuenta en Panamá o en cualquier otro país lo van a hacer con gusto para sacar la plata que tienen por el miedo a lo que representaría un gobierno populista violento como el de Gustavo Petro. En ese orden de ideas necesitamos seguridad jurídica, defensa absoluta de la propiedad privada, del ahorro de los colombianos. Nosotros necesitamos defender la libertad de empresa por encima de todo, con el propósito de generar crecimiento económico y de esa manera traducirlo en bienestar social y así acabar la pobreza. La única manera en la que los países desarrollados han acabado la pobreza en el mundo es generando crecimiento económico. No podemos permitir que aquí lleguen a destruir el aparato productivo. La mejor política social, lo hemos repetido varias veces, es el empleo. Por eso le apuesto al empleo, al emprendimiento y a la educación pertinente, es más, con nuevos esquemas
donde los jóvenes puedan estudiar habilidades y competencias en corto tiempo, a bajo costo, para poder adquirir un empleo formal y digno. La flexibilización laboral es fundamental, doctor Fernando. Necesitamos facilitar la posibilidad de crear empresas, de contratar y de generar empleo, de que las personas puedan tener empleos formales y dignos en cualquier parte del país. El emprendimiento implica plata, es decir, democratizar el crédito. Es importante una política agresiva de crédito para las empresas, los emprendimientos, el comercio, la industria y el agro colombiano. Y déjeme profundizar en el tema del agro. Hoy que los precios se han venido subiendo de los alimentos, necesitamos que haya un préstamo masivo a los productores, incluso a los productores informales, con el propósito de que puedan producir rápidamente alimentos y disminuir el precio de la comida. Pero eso también debe ir acompañado de reducción del precio de los insumos, generar asociatividad para reducir el costo de la intermediación. Necesitamos promover agricultura de precisión, necesitamos generar mayor extensión rural y apostarle realmente a la modernización del campo. Hay que apostarle también a la seguridad. Eso es un tema, como usted bien sabe, doctor Fernando, que ha sido mi prioridad. Yo hice parte del equipo que acabó el Bronx en Bogotá y con esa misma determinación quiero apoyar a la fuerza pública. Hoy lamento cómo Claudia López, por ejemplo, en vez de perseguir a los criminales, criminaliza a la policía. Es absurdo que Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y todos aquellos que han estado asociados a la delincuencia, a la violencia, a la corrupción, el narcotráfico, sean entonces la voz moral que persigue a quienes nos defienden todos los días. Yo en el Senado voy a defender la fuerza pública y voy a promover incluso un marco legal que les brinde las actuaciones en el marco de la legalidad y de los derechos humanos para que puedan enfrentar el crimen con tranquilidad, que se sientan respaldados por el Estado y por los ciudadanos. Asimismo, hay que acabar la droga en el espacio público. Yo promuevo un proyecto de ley para acabar el consumo de droga en espacio público, para que los jóvenes no sean envenenados por cuenta de los jíbaros que se acercan afuera de un colegio o de un parque. Esa es la mejor manera para garantizar que los jóvenes puedan salir al espacio público tranquilos. Y vamos a modificar la ley de inteligencia, que fue un primer paso, pero necesitamos ahora hacer fortalecer las capacidades de inteligencia estratégica contra inteligencia de investigación criminal para desarticular el crimen organizado y poder intervenir la cadena de valor del delito. Esas, entre muchas otras, son propuestas que he venido promoviendo, con el pleno convencimiento que llegó la hora de que ganemos el Congreso, evitemos que secuestre el Congreso el petrismo y particularmente no me voy a resignar y no vamos a entregarle este país a los violentos. Hoy estamos jugándonos un modelo de país. Nosotros defendemos un país de oportunidades, un país de progreso, y es lo que voy a defender en el Congreso, y por eso invito a los ciudadanos, y especialmente a los oyentes de la hora de la verdad, para que voten por mí y me den su voto de confianza. Número 1 en el tarjetón para el Senado de la República. Doctor Uribe Turbay, al comienzo de su maravillosa exposición, usted se mostró pesimista sobre el interés que tengan los colombianos de salir a votar para el Congreso de la República y que están reservando su interés exclusivamente a la campaña por la presidencia. Ese malestar suyo, ese pesimismo se refiere a los partidos de derecha que usted está representando desde el Centro Democrático, o se refiere a todos, es decir, que el desgano es universal y que puede haber una abstención masiva de votantes a estas próximas elecciones. Doctor Fernando, a lo que me refiero es que hoy, por las consultas presidenciales, el mismo día del Congreso, la atención mediática, la atención ciudadana, la preocupación inicial de los colombianos ha sido poner los ojos sobre la posibilidad de quién pueda ser el próximo presidente. Es evidente que la mayoría de los colombianos coincidimos en que el mayor riesgo para la democracia es Gustavo Petro, quien destruyó Bogotá, quien cayó ante la corrupción y el despilfarro que le convino, quien ataca a la fuerza pública y promueve las vías de hecho y la violencia. De esa manera, los colombianos han estado atentos a evitar que Gustavo Petro sea presidente, pero no le hemos dedicado la atención exclusiva, y me refiero entonces a los ciudadanos en general, a cómo elegir un buen Congreso. Es tan importante elegir un buen Congreso como un buen presidente, porque repito, el Congreso es el seguro de vida de la democracia y la libertad. Necesitamos que sea firme, independiente, como a propósito yo he demostrado ser cuando fui concejal y presidente del Consejo, cuando le hice oposición a Gustavo Petro. Usted recuerda, de manera contundente, argumentada, desenmascaré
a Gustavo Petro y su administración en aquel entonces. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que prender las alarmas, invitar a que los ciudadanos salgamos a votar y por supuesto déjeme decirlo, los invito a que voten por el Centro Democrático, que es el partido que tiene la capacidad de frenar al petrismo en el Congreso, que en eso no nos equivoquemos. Este es el partido que además de haber defendido la democracia y la libertad en los momentos de mayor adversidad del país, al que le demos la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, es el partido que a hoy no le da miedo decir las cosas como son. Y no se trata de ser irrespetuoso o grosero, se trata de ser contundente en un momento en el que los colombianos requieren posiciones claras. Votar por partidos oportunistas o personas oportunistas es lo peor que podemos hacer porque serán los primeros que se vendan a un mal presidente. En ese orden de ideas, mi llamado, mi invitación es a que en estos 10, 12, 15 días que nos quedan, multipliquemos el mensaje, salgamos a las calles, hagamos un esfuerzo real para convencer a todos nuestros amigos de que voten por el Centro Democrático y yo los invito a que voten por Miguel Uribe, Centro Democrático número 1. Les pido que no perdamos la oportunidad de llamar a nuestros amigos. A veces subestimamos nuestra capacidad para poder contarle a los amigos. Y déjeme terminar con esto, la mayoría de los colombianos hoy no tienen candidato al Senado. Si ustedes los llaman, les preguntan por quién van a votar, la mayoría no saben. Esta es una buena oportunidad para llamar, invitarlos a votar por Miguel Uribe, una persona transparente, con experiencia y especialmente que vamos a renovar el Congreso. Y no necesariamente solo por edad, sino por prácticas políticas. Porque para llegar también hay que llegar bien, para poder gobernar haciendo las cosas bien. Entonces los invito a que me apoyen y yo creo que hoy el llamado es salir a votar por el Congreso. Esa es la elección que tenemos ante nuestro primero y es la que va a determinar quién sea el próximo presidente de Colombia. Estamos viviendo momentos capitales en la historia de Colombia y elegir un buen Congreso es la llave para defender el país de las amenazas de una izquierda recalcitrante que lo ha destruido hasta ahora cuando ha podido y que lo destruiría sin compasión si llegara a tener todo el poder. Hay que luchar y la lucha es muy sencilla. Depositar el voto y llevar a todos los amigos y conocidos a que voten en las próximas elecciones. Una alternativa brillante, Miguel Uribe Turbay, número 1 en el tarjetón del Centro Democrático. Doctor Miguel Uribe Turbay, muchas gracias por hacernos estas reflexiones y esperamos que el país las escuche y nosotros seguiremos en esta batalla día por día, minuto por minuto, porque se está jugando el porvenir de Colombia, nada menos que eso. Muchísimas gracias, doctor Fernando, a usted por esta oportunidad, por su generosidad y por sus palabras. No nos vamos a rendir y estamos convencidos que el Centro Democrático es el partido que representa oportunidades y futuro para Colombia. Así que el 13 de marzo, por favor, los invito a votar Centro Democrático número 1, porque este es el momento de salvar a Colombia. Un abrazo grande, doctor Fernando, a usted y a todo el equipo de La Hora de la Verdad. Muchísimas gracias. Miguel Uribe Turbay, ¿lo escucharon ustedes, queridos amigos? Elegir un Congreso bueno, un Congreso capaz, un Congreso que se oponga a las pretensiones de Gustavo Petro y de toda la izquierda recalcitrante, es la clave para que el país sobreviva, para que el país sea viable, para que sea un país de emprendedores y un país confiado en el futuro. Al contrario, un Congreso derrotado por esas fuerzas oscuras es la clave para la destrucción de Colombia y para que lleguemos a unos extremos de ineficiencia, de incapacidad y por lo mismo de pobreza general. Miguel Uribe Turbay, candidato al Senado por el Centro Democrático, número 1 en el tarjetón, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.